Bienvenidos a la semana número 8 de Geografía. En esta semana vamos a empezar una nueva secuencia que es la secuencia número 3, los recursos tecnológicos e información geográfica. Si se han dado cuenta, 2 días de la semana vemos un aprendizaje en la televisión y el viernes vemos otro, pero para que sea mucho más fácil para ustedes comprender, hemos estado utilizando solo un aprendizaje. Lo mismo vamos a usar esta semana. Vamos a utilizar el de la secuencia número 3, que es emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial. La próxima semana vamos a utilizar el de la semana 4 porque básicamente nos piden que demos una introducción, pero lo podemos dejar para la siguiente semana. Los temas que vamos a ver, pues obviamente vamos a hacer alguna modificación. Es el primer tema, que es navegando a través de la tecnología. El énfasis: reconocer el uso de los sistemas de información geográfica, sistemas de posicionamiento global, modelos tridimensionales, así como las imágenes satelitales. Suena muy complicado, pero ahorita se van a dar cuenta que esto ya en parte dominan porque han hecho algunas actividades. Bueno, para empezar, ustedes tienen que recordar que en las primeras semanas, cuando dimos el repaso de la primaria, hablamos sobre la tecnología, cómo es que ha ido evolucionando, cuáles son los avances, y afortunadamente para nosotros en el ámbito geográfico la tecnología ha evolucionado de tal manera que nos ahorra mucho tiempo para observar, para analizar, para ver muchos problemas que suceden en el espacio, y pues básicamente podemos hacer uso de esta tecnología. Hoy en día es muy fácil utilizar el celular o la computadora para investigar cosas o para sacar incluso mapas de internet, pero recuerden, como les mencioné, antes en la antigüedad la gente tenía que diseñar sus propios mapas con base en lo que ellos observaban y de ahí lo iban plasmando en el papel, ¿sí? Entonces, pasamos de lleno con el tema. Vamos a ver los recursos tecnológicos. Hay 4 elementos fundamentales para poder representar la información geográfica. Tenemos fotografías aéreas, tenemos imágenes de satélite, sistemas de posicionamiento global o GPS y sistemas de información geográfica o SIG. Vamos a empezar con el primero, las fotografías aéreas. Y aquí tienen que prestar mucha atención porque en el examen muchos lo confunden, o incluso para recuperar conocimiento muchos confunden este con el segundo, pero vamos a prestar atención al título: fotografías aéreas. ¿Qué son las fotografías aéreas? Bueno, como su nombre lo dice, son fotografías que se realizan con cámaras especializadas. ¿Dónde se ponen esas cámaras? Bueno, esas cámaras las instalan abajo de las aeronaves que sobrevuelan espacios específicos, y estas fotografías pueden ser a blanco y negro o pueden ser a color, y se toman generalmente para analizar el terreno en un momento específico, dado que se sabe con precisión cuándo fue tomada la foto. Y aquí hay un detalle muy importante con las fotografías aéreas, es que una persona las manda a tomar. Yo no puedo tomar una fotografía aérea porque no tengo una cámara especializada ni tengo una aeronave, pero si necesito analizar un espacio en el momento en el que se haga el recorrido, pues lógicamente utilizamos las fotografías aéreas porque sabemos con exactitud cuándo se tomó la fotografía. Y aquí tenemos un ejemplo de una fotografía aérea. Es obviamente antigua, es de los 50 más o menos. Una ciudad, me parece que es México. Y a un lado tenemos una aeronave con la cámara que utilizan en la parte de abajo para ir tomando fotos. Si ustedes tienen un piso de mosaico, o podemos utilizar, por ejemplo, el tablero de ajedrez, lo que hacen es que básicamente le dicen al avión, o la avioneta, perdón, por dónde van a pasar, y va haciendo un recorrido en forma de serpientes y escaleras, como en forma de S,
y va tomando fotografías, una serie de fotografías, una tras otra, con tal de que la persona que necesita el estudio obtenga la fotografía que realmente necesite y las demás las deseche. Pasamos con la segunda, con la que se confunden mucho, las imágenes de satélite. Las imágenes de satélite son las que más han utilizado ustedes, por lo menos en lo que va la asignatura de geografía, porque hemos hecho actividades o tareas con imágenes de satélite. Bueno, estas son tomadas no por un avión, no por una avioneta, porque son tomadas por un satélite, como su nombre lo dice, un satélite artificial desde el espacio. La diferencia es que estas muestran grandes porciones de la Tierra, a diferencia de la fotografía aérea, que solo es una foto de un espacio específico, y podemos utilizarlo para ver cómo ha ido evolucionando el espacio a lo largo del tiempo. Google Earth es un ejemplo de programa con base en imágenes satelitales. Si recuerdan, les he puesto el ejemplo de Fukushima en 2 secuencias pasadas y ese es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar las imágenes satelitales para ver cómo se ha ido transformando, ya sea para bien o para mal, el espacio. Y junto tenemos una imagen de un satélite artificial que va rondando el espacio, ¿sí? Bueno, van rondando la Tierra y pues nos van ayudando para obtener ese tipo de imágenes. La tercera, sistemas de posicionamiento global o GPS. Este está integrado por 24 satélites artificiales, es decir, son 24 satélites que están dando la vuelta junto con la Tierra y mandan señales a los equipos receptores que tenemos aquí, que puede ser nuestro celular o puede ser un aparato especial que erróneamente le denominan GPS y básicamente se utiliza para rastrear puntos, personas o vehículos. Incluso hay personas que se compran un vehículo y si ese vehículo se lo roban pero tiene integrado un GPS escondido en algún lugar, puede saber dónde está su vehículo con precisión, puede rastrear personas, también se pueden hacer eso con el sistema de posicionamiento global o GPS, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de cómo se utiliza el GPS en un celular, que es básicamente una actividad que hemos hecho también, que abrimos los mapas directamente del celular y lo que sigue no lo hemos hecho, pero lo pueden hacer ustedes, lo pueden comprobar. Pueden utilizar, buscar X lugar en el mapa y oprimir donde viene para llegar, buscar las indicaciones para llegar a ese lugar y el satélite les va a decir la ruta más rápida dependiendo si van a pie, si van en vehículo, si van en bicicleta. Es decir, es algo tan avanzado que nos arregla la vida de muchas maneras. Y en la fotografía de junto tenemos un ejemplo de cómo funcionan esos satélites que van orbitando junto con la Tierra para poder mandar la señal correspondiente a la Tierra. Y por último tenemos el cuarto, que son los sistemas de información geográfica o SIG, que son conjuntos de programas de computadoras diseñados para almacenar, organizar, procesar y manipular datos geográficos. ¿Con qué fin? Con el fin de generar mapas con información variada sobre distintos aspectos y utilizando distintas capas. Esto es algo un poco más elaborado y más complicado, incluso para personas con estudios, porque no todas las personas son aptas para utilizar este tipo de programas porque son más complejos. Aquí les muestro un ejemplo de un mapa utilizando un programa de sistema de información geográfica donde utilizamos distintas capas para generar un mapa. Tras más capas utilicemos, va a ser un poco más confuso, pero la información va a estar más detallada. Incluso si entramos a la página de INEGI, en internet, en su celular o en la computadora, podemos obtener información en tiempo real sobre la situación del COVID-19, ¿sí? Y tenemos la ventaja que nos va diciendo el número de casos, incluso por municipio, y podemos ir agregando y quitando capas que no nos interese para poder obtener una información más especializada, ¿sí?
Ahora bien, resumidas cuentas, tenemos 4 elementos para obtener información geográfica. Recuerden el primero, que es la imagen que se ve a blanco y negro, son las fotografías aéreas. Hay que pagar para que se realicen y resulta útil solo para los especialistas que analizan un elemento específico. El segundo, la imagen satelital, la vamos a encontrar de manera gratuita en dispositivos inteligentes. Resulta útil para todo el público en general. Este tiene pros y contras comparado con la fotografía aérea porque obviamente es gratis, pero no tiene la información actual de, por ejemplo, ayer. Pudiera ser el caso que a lo mejor pasó el satélite, tomó la imagen y tenemos una imagen del mismo momento en la que estamos viendo, en la que lo estamos viendo, pero eso difícilmente pasa. La tercera, el GPS. En el caso de los GPS, vamos a obtenerlos en dispositivos especiales o especializados o en celulares inteligentes y va a resultar útil para la gente que se pierde con facilidad. Por último tenemos el sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica lo vamos a encontrar o lo vamos a poder utilizar en computadoras que puedan soportar programas para diseñar ese tipo de mapas y va a resultar útil para los profesionistas que deseen realizar mapas especializados para analizar el espacio, ¿sí? Ahora bien, la interpretación de las imágenes de satélite es algo que ustedes hicieron con tanta naturalidad en las actividades anteriores. Vieron el espacio, la ciudad que más les gustó y la describieron, qué fue lo que encontraron, qué fue lo que más les llamó la atención. Quiere decir que van un paso más allá de lo que su libro de texto les pide en este momento. En este momento, el libro les dice qué es lo que representa cada cosa en el espacio, pero ustedes lo hicieron sin que el libro les dijera qué significa cada cosa, porque tienen la capacidad de identificar con base en la coloración qué es cada cosa. Si ustedes ven en el espacio, en la imagen satelital, algo verde, interpretan que es una vegetación. Pero en la página 42 les especifica que que si ese verde es como con una textura gruesa, con una textura como si yo lo hubiera arrugado, puedo encontrar las copas de los árboles muy juntas o puedo encontrar un bosque, por ejemplo, pero si ese verde lo encuentro muy lisito, muy fino, pues a mí me da a entender que estamos hablando de un pasto o de algo que ha sido quizá cortado, ¿no? También si vemos cuestiones manchas blancas en la imagen satelital, podemos interpretar que es una ciudad, aunque también varía del lugar en el que nos encontremos, dado que por cuestiones culturales hay países donde en lugar de ser techos de losa utilizan techos de teja y entonces no sería algo blanco, sino sería probablemente algo rojo. Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, podemos interpretar de distintas maneras. Esto lo pueden encontrar en la página 42. Ahora bien, les pongo el mismo ejemplo de siempre. La imagen del centro de Arroyo Hondo. Aquí ustedes pueden interpretar distintas cosas. Si se dan cuenta, las avenidas principales o las calles principales están de color gris, lo que a mí me da a entender o lo que me hace comprender que estamos hablando de calles pavimentadas. Por ejemplo, la que está frente a la cancha, junto al parque, es una calle pavimentada. Sin embargo, la calle que está más hacia adentro de la comunidad, en la otra flecha roja, la vamos a ver de distinto color. ¿Por qué? Porque no es una calle pavimentada, evidentemente la vamos a ver de color café y pues de ahí puedo yo entender que estamos hablando de tierra. Otro ejemplo, alrededor del parque de Arroyo Hondo, si se dan cuenta tenemos manchas verdes muy redondeadas. Eso me explica que son árboles que la gente tiene la amabilidad de podar y por eso desde el satélite se ve como si fueran
muy perfectos, por decirlo de esa manera, pero en realidad no es su forma original, sino simplemente los han ido recortando en la otra en la otra flecha amarilla. Se dan cuenta que vemos muy rugosa esa mancha verde, lo que significa que son árboles que han crecido de manera natural y se han extendido a sus anchas. Tenemos también en las flechas moradas, distintos tipos de techos. Los techos que son rojos los podemos interpretar como techos de tejas o techos que han sido impermeabilizados. Recuerden que hay impermeabilizantes para evitar que se filtre la humedad o el agua a las casas que tienen una coloración roja. Entonces yo puedo interpretar que o es teja o es un impermeabilizante. Y en las flechas negras que les pongo ahí, hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el bulevar es más ancho que las otras calles y tiene una línea en medio. Y si conocen Arroyo Hondo o han pasado por Arroyo Hondo, sabrán que donde está el bulevar, o bueno, básicamente los bulevares tienen como un camellón central. Y como estamos hablando de una imagen que no está tan cerca del suelo, pues el camellón lo vemos como una línea. Y eso es algo interesante de observar. Y, por ejemplo, a un costado de la biblioteca hay una construcción, o había una construcción a medio construir, y si se dan cuenta tiene como los castillos, pero no tiene el techo, se ve como un tablero de ajedrez en la parte superior. Entonces yo puedo interpretar muchas cosas con base en lo que observo de la imagen satelital. Ahora bien, vamos a pasar con la actividad. Ustedes en su libreta van a inventarse una imagen satelital de un lugar que contenga los siguientes elementos. Es decir, van a dibujar una imagen satelital de un lugar que no existe, pero que tiene estos 10 elementos. Número 1, un mar. Número 2, un río que desemboque en el mar. Número 3, dos pueblos. Número 4, un puente. Número 5, un bosque. Número 6, una fábrica de coches. Número 7, una autopista que no pase por los pueblos, pero sí pase por la fábrica. Número 8, carreteras secundarias que comuniquen los pueblos. Número 9, cultivos. Y número 10, un área deforestada. ¿Sí? Entonces, primero visualicen esta información. Visualicen este lugar que no existe, pero que ustedes tienen que representar como imagen satelital en su libreta. Pueden utilizar una hoja blanca si gustan y después pegarla en su libreta. Y cuando lo terminen, pues lógicamente me pasarán la imagen por vía WhatsApp o Facebook, como ustedes gusten. Si tienen dudas, ya saben dónde contactarme y los espero con sus actividades en el transcurso de la semana.